Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos acá conectados a nuestra primera sesión del curso Trazos Libres. Descubre el poder del lettering. Vamos a hoy a aprender qué es el lettering, su historia y sus más sobresalientes autores, por lo menos los tres que yo considero más sobresalientes en este gran mundo de letristas y de letteristas también. Y bueno, también tengo ahí una pequeña tarea, una pequeña sorpresa para ustedes, para que se pongan a practicar ya en su casa con lo que es el lettering, con lo que son las letras realmente. Bueno, entonces vamos a empezar con una breve explicación de qué es, cuál es la diferencia entre tipografía, caligrafía y lettering. En realidad, la tipografía son todas aquellas letras que ya están construidas, que ya están moduladas, que ya tienen toda una estructura base para poder ser legible. En este mundo existen más de 60.000 tipografías ya. O sea, nuestras computadoras tienen nada, ¿no? Hay una cosa en las Mac muy chistosa que tienen unas letras como ocultas. No sé si en algún momento las han visto y no se pueden usar porque no son del idioma, por lo menos no del español, pero existen y ahí están. Y bueno, en cuanto a tipografía, eso es lo que es, ¿no? O sea, es toda la modulación que tenemos de las letras ya estructuradas para poderlas reproducir en cantidad de cosas, poder hacer logos, poder hacer demás. La cuestión más importante de las tres es su legibilidad. Y no debemos de perder ningún dato, más bien, no debemos de perder la legibilidad, ¿no? Muchas de esas 60.000 tipografías no son legibles. Hay un sitio que se llama dafont.com que tiene chingos de letras. Muchas tipografías son emojis, muchas otras son pues, de otros idiomas, por ejemplo, pero muy pocas son realmente legibles. O sea, cuando nosotros estudiamos diseño editorial y vemos en un libro, lo mejor es la legibilidad, ¿no? O sea, lo que queremos tener en un libro es que puedas irte leyendo perfectamente, línea por línea, sin que tenga ningún tipo de salto, sin que tenga ningún tipo de que te pierdas entre las letras o que confundas una S con una Z, no sé, ¿no? Ese es el primer punto que tenemos que pensar siempre que hagamos lettering, o que hagamos tipografías, o que hagamos caligrafía. La caligrafía es el arte de poder escribir bonito. La caligrafía tiene como desventaja que si tú no lo haces de una vez, ya no puedes borrar, ya no puedes regresarte y volverlo a trazar, a menos de que hagas toda una hoja por completo, pero pues sería muy absurdo que no teniendo eh, las herramientas en la práctica, pues no, más bien es absurdo, pero así es, la caligrafía es algo más de práctica constante y muy difícil, porque también existen muchísimos tipos de caligrafía. Está la cancilleresca, está la, híjole, no me acuerdo ahorita de otras. Yo creo que mañana les traigo un libro justamente para enseñarles todos los tipos de caligrafía que hay, que estos también podemos tomar en el lettering, y ya van a ver por qué. Bueno, el lettering en realidad es el arte de poder dibujar bellas letras, ¿no? Ya no solamente vamos a escribirlas, sino las podemos dibujar, las podemos manipular, las podemos convertir a como nosotros querramos hacerlo, ¿no? Ponerles un montón de florituras, ponerles un montón de sombras y de múltiples colores, y entonces cambiarlas y adaptarlas. Y eso es lo más interesante y más enriquecedor que tiene el lettering. Poder ser cambiante, poder ser muy experimental y muy evolutivo.
Si mal no recuerdo, por ahí tengo un video en donde les muestro, en YouTube me parece, donde les muestro varios tipos de lettering experimental, ¿no? Que se hacen con hojas, que se hacen con arcilla, que se hacen con metal, que se hacen con alambre, que se hacen con N cantidad de cosas. Lo que en la caligrafía y en la tipografía tenemos muy limitado. Y esa es la principal diferencia entre el lettering y estas dos. Bueno, les preparé una breve eh, presentación de lo que es toda la historia de la humanidad, porque tenemos que entender por qué nace esta necesidad del hombre de poder plasmar y comunicar a otros lo que quiere decir, sin tener que decírselo verbalmente. A lo mejor en la historia de la humanidad, pues las palabras o la voz no alcanza para decírselo a toda la comunidad, ¿no? Entonces, vamos a ver desde las pinturas rupestres. Dame un segundo para cambiar la cámara. Aquí está. Desde las pinturas rupestres, como esta, que aquí pues lo que tenemos representado en realidad son las ideas que ellos tenían de cómo se veían las cosas, ¿no? Por aquí tenemos alguna manera, a lo mejor esta es una tortuga, ¿no? A lo mejor este es un cocodrilo, un antílope, un ñu, este es el río, este es el pastizal que está junto al río, a lo mejor este es un puente, tal vez ellos construyeron, no lo sé, este a lo mejor el que están cosiendo, digo, no tenemos nosotros el código, que acuérdense que el código es todo aquello que puedo descifrar un mensaje. ¿No? El mensaje de esta persona que pintó esto, pues pudo haber sido, pues miren, aquí hay muchos animales para comer, háganse una carne asada, por ejemplo. Entonces, bueno, la pintura rupestre viene desde hace 73.000 años. Existen evidencia de que hay cuevas en África de hace 73.000 años. O sea, es la historia completa de nuestra humanidad, ¿no? Las pinturas de Lascaux, que son de las más alabadas por su gran estructura, por su ubicación, están en Francia, apenas tienen 15.000 años. O sea, hay muchísima diferencia y muchísimas otras pinturas rupestres en el mundo. Entonces, bueno. Luego, después de que se creó, bueno, después de que empezáramos a cultivar nuestros propios alimentos y entonces ¿cómo se llama? Empezamos a hacer la agricultura, empezamos a construir pequeñas civilizaciones para poder llevar un conteo de a lo mejor cuántos granos cosechó Pedro, cuántos granos cosechó eh, Paquito por allá. Necesitábamos algo mucho más estructurado que no tuviera que ver con esta idea de nada más poner la imagen, ¿no? Y entonces empezaron a hacer escrituras. En este caso, la escritura cuneiforme, que vemos aquí, que su nombre está dado por Occidente, por la forma que tienen de esos triangulitos, ¿no? Entonces, esto se dio apenas hace 5.500 años, ¿no? 3.500 años antes de Cristo. O sea, hay una brecha de 70.000 años de la evolución del pensamiento, de cómo íbamos a transmitir las ideas hacia los demás, para que pudiéramos evolucionar ese código que les digo, para poder decir, a ver, tenemos este nuevo código, aquí dice, el maíz se cosechó tal día y se llenó de ratas tal día, no lo sé, ¿no? Pero alguien más ya tenía ese código y entonces todos los contadores o todos los escribas del momento podían hacerlo y ya lo tenían estipulado y ya. Y estas escrituras se hacían sobre piedra o sobre arcilla. Son los soportes que
eh, donde tenemos la escritura. Cada vez que yo les hablo de soporte, es en donde vamos a plasmar las cosas, ¿no? Si ahorita les digo, tráeme un soporte, más bien vamos a usar de soporte el piso, pues ahí vamos a dibujar. No lo vamos a hacer, no se preocupen, pero es para que tengan una idea. Entonces, la escritura cuneiforme, el jeroglífico y la escritura china están a la par. Todas tienen la misma antigüedad. No hay ninguna que pase de la otra, solamente que pues fueron en diferentes regiones, ¿no? Hay una cosa muy interesante con la escritura egipcia y la china, que son ideogramas. Es decir, que tienen una idea ya impresa, una idea muy abstracta ya impresa en la misma forma. O sea, cuando vemos un ojo aquí, o una besita acá, o esta cosa acá, pues no quiere decir que yo veo el ave colgada de un árbol, no. Quiere decir, a lo mejor aquí estamos leyendo el nombre de Tutankamón, no me lo sé, no tengo idea, pero en lo que les decía, el código que ellos tenían para poder leer eso era muy diferente a lo que tenemos ahora, que afortunadamente hay muchos arqueólogos que saben qué es lo que dice, ¿no? O que, bueno, por lo menos saben interpretarlo, porque está muy, muy difícil que realmente sepan 100% verdad qué es lo que dice, no lo sé. Ya lo pongo en tela de juicio, no lo sé. E igual que los kanjis japoneses y chinos, y coreanos y mongoles creo que hay. Son ideas, ideas en un simple, pues, pictograma. Son ideas pequeñas aquí, o sea, no sé si culturalmente tenemos mucho el kanji de Dragon Ball, ¿no? Este símbolo de la tortuga, y pues a lo mejor puede parecer una tortuga, más o menos, pero si no lo supiéramos, si no supiéramos qué es una tortuga, pues estamos perdidas. O sea, esto yo no sé qué es. A lo mejor por ahí alguien sí sabe. Este puede ser una personita para estar brincando y bailando. Pero pues no lo sabemos. Y todo va por el código, por el código de referencia de nuestra escritura. Bueno, acá tenemos la, eh, los fenicios, la escritura fenicia, perdón, que se dio hace 3200 años, ¿no? O sea, 1200 años antes de Cristo. Mañana les voy a traer una línea del tiempo donde están estructuradas todas las letras de dónde vienen y demás. Pero esto ya se parece perfectamente a una M, a una R, a una S, a una H. Ajá. Ya podríamos aquí empezar a usar nuestro código occidental, para poder leer, entre comillas, lo que dice acá, ¿no? O sea, obviamente, eh, pues más, pues no dice nada, ¿no? Pero también acuérdense que el idioma y demás, pues nos limita. De esta nos vamos a pasar a la griega. Hasta aquí tenemos como soportes la arcilla, la madera, la piedra, ¿no? Las pinturas puestas por la misma cueva. Y aquí va a venir algo muy interesante, que ya va a empezar a usarse el papiro, que llega, ay, no me acuerdo cuándo llega, pero bueno, el papiro llega en Egipto, lo empiezan a hacer, ¿con qué? Con el junco que sale en el río Nilo, lo cosechan, vaya, lo aplastan, lo entretejen, por eso se ve este tipo de texturita, ¿no? Que van tanto vertical como horizontal, y por eso también es muy frágil, porque lo doblas y se despedaza, ¿no? Ya empiezan a usarse papiros para poder trasladar perfectamente bien las ideas de un lugar a otro, para poder dar la comunicación de un lugar a otro de manera más sencilla.
Ya no tienes que cargar tu piedra del sol para poder llevarla. Entonces, bueno, de acá nacen las primeras letras que son de la cultura griega, que nacen a partir de 1700, de 1700, de los 700 antes de Cristo. Es muy joven la escritura, ¿no? Si te dan cuenta, pues sí tienen los mismos rasgos, ¿no? Y bueno, aquí vemos alfa, betas, gamas y todas las letras griegas que hay. Y podemos ya empezar a visualizar un poquito nuestro gran sistema de letras occidental, ¿no? En base a estas mismas letras, Roma, 100 años después, 600 años antes de Cristo, empieza a hacer ya sus grandes tipografías. Lo más hermoso de esta pequeña tipografía, es que existe actualmente. Ustedes van a decir, ay, no, ¿cómo? ¿Cómo que sí? Y lo tienen en sus computadoras. Se llama Trajan. No sé el autor, pero alguien tomó fotografías de las letras de Roma, las trazó, las compuso, les dio un orden, les dio altas y bajas, ahorita les explico qué es eso, para poder formar las palabras. Y también eh, tuvo muy en cuenta los espacios que hay entre letras, los espacios entre palabras, los espacios entre líneas, para poder hacer una letra hermosa que se usa en las franquicias de cine constantemente. Está en Titanic, está en El Señor de los Anillos, están en otras. Solo tienen ahí unos pequeños como modificaciones de sombras y de luces y ya. Y ahí están. O sea, es impresionante cómo desde hace 2600 años venimos arrastrando un tipo de letra. Es genial, o sea, eso quiere decir que los romanos hicieron tan bien su trabajo que todavía lo tenemos. Después viene, aquí te la agrega, ya lo que es el pergamino. Acuérdense que el pergamino son las pieles de los animales curtidas, ¿no? Entonces agarran la piel, le quitan el pelo, le quitan la grasa, le quitan los músculos, le quitan absolutamente todo para poder hacer este tipo de rollos, para poder escribir, para poder conservar mejor la, pues las ideas, las escrituras. Lo interesante de esto era que era muy caro. Era realmente caro tener un papiro era, o sea, eres de un monasterio o eres rey, porque si no, de la nobleza, ¿no? Porque si no, no lo puedes tener. Acá tengo una foto de una exposición que hubo aquí en la Ciudad de México en 2016, de un libro que está forrado con papiro, todo esto es papiro, perdón, pergamino, y esto es lo más interesante. Vean cómo están dibujadas las letras. Dice más o menos faladas o algo así. Faladas de él, quién sabe, ¿no? A lo mejor quería decir baladas. Acuérdense que en la antigüedad, pues evolucionamos las palabras siempre, ¿no? Pero ya vieron la diferencia entre esta A y esta A y esta que casi no se ve. Hay un mar de diferencia. Cuando ustedes, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, cuando ustedes aprenden de pequeños y le dicen, no, a mí me pasó, no, es que no sabes dibujar, ah, ¿tú qué vas a ganar? No, no puedes entrar en un concurso porque no sabes dibujar. Eh, entonces, lo que pasa es que te empiezas a bloquear, ¿no? Del dibujo. Y cuando yo entré a la carrera y me pusieron a dibujar el primer día, fue así como de, uy, no sé dibujar. Pero el dibujo no es más que observación. Entonces los reto, a observar a su alrededor, a tomar, a lo mejor, dibujen una esfera, dibujen un cubo,
O si quieren un reto mucho más grande, dibujen una manzana. Así, tomen su lápiz, no importa, una hoja cualquiera, pongan la manzana enfrente de ustedes y dibújenla, así como la ven. Para que entonces ustedes mismos empiecen a observar. Y esa observación nos va a ayudar en el lettering a diferenciar entre una letra y otra, entre un grosor del fuste, que después les voy a decir que es fuste, y otro, entre la consistencia y lo que no es consistente. Ajá, entonces, eh, observen mucho, observen bien, salgan a la calle y observen. Y ahorita les digo por qué. Bueno, seguimos. Esta es una imagen de la representación de cómo en los monasterios se copiaban los textos. Acuérdense que en los monasterios, como no sé si en algún momento vieron El nombre de la rosa, la película, había grandes monasterios con monjes, en donde solamente varones podían dibujar las letras. A veces ni siquiera sabían qué decían, pero tenían que copiar exactamente lo que decía el texto, ¿no? Tenían que copiar exactamente los dibujos de alrededor, las iluminaciones que hay alrededor. Aquí esta imagen, por ejemplo, tiene dos instrumentos para poder escribir. No creo que haya sido así. No sé por qué lo puso el autor de esta imagen, porque no se permitían zurdos. Acuérdense que en los monasterios cristianos, pues no era. El zurdo está vetado, ¿no? Pero sí quiero que vean la posición, ¿no? Está como en la pintura, está de frente, el, el soporte está de frente al autor, vaya, y él tiene todo el brazo libre, o sea, ni siquiera sus dedos están recargando. Y eso es lo que tienen que empezar a hacer ustedes, porque la escritura no es escribir acá, no es escribir con la mano, es escribir con el brazo, con el cuerpo, con las emociones, contigo. Y eso es lo más enriquecedor de poder hacer esta práctica. Acá tenemos otra imagen de cómo era en los monasterios la postura en la que tenían que sentarse los monjes, ¿no? Aquí vemos al monje maestro, este de negro, que les está enseñando a sus pupilos. Este está chueco, por ejemplo, pero este está bien sentado, ¿no? Pies en el piso, este no está haciendo nada, si se dan cuenta. Pies en el piso, pompitas bien en la silla, espalda recta, y solamente el brazo trabaja, cumplito. Y créanme que duele el brazo cuando hacemos eso, ¿eh? Duele acá y el musculito. Pero está padre, porque así hacemos ejercicio un poco. Muy bien. Acá esta es una foto de un libro que tenían en la exposición que les platico. Y si se dan cuenta, tiene una caligrafía, eh, pues un poquito, no me acuerdo cómo se llama esta caligrafía, pero no parece caligrafía, o no parece el concepto de caligrafía que tenemos en la mente, esa que es súper redondeada, llena de florituras, y entonces que va y viene y fluye como el viento, que esa caligrafía se originó en Inglaterra y de ahí la traemos. No, esta es muy estructurada, muy, digamos, de alguna manera muy rítmica, ¿no? Porque tienes el puntito de la A, luego el fuste de la A, luego la N, así. Y entonces vas como en el ritmo, pac, 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 pac. Ya no está libre, está por allá, ¿ok? Acuérdense también de esa palabra, de ese concepto ritmo. Luego, el papel se inventó en China 200 años más tarde, ajá, en el 105 después de Cristo, y se hizo de fibras vegetales, por ahí en Casa Serra, en los comerciales. En Casa Serra tenemos
la posibilidad de adquirir un papel que se llama papel arroz. Si ustedes lo compran, es maravilloso. Si no, nada más vayan a verlo. O sea, vayan y digan, ¿me pueden mostrar el papel arroz? Y entonces ya que se los muestren para que pues, puedan sentir. Es un papel muy delgado, pero que absorbe muchísimo en la tinta. Entonces, cuando tú le pones tinta china con el pincel eh, chino, vaya, lo único que va a pasar es que si tú salpicas, ahí donde está la salpicadura no se va a abrir, como algunas veces vemos que el plumón se abre en las cartulinas, por ejemplo. No se va a abrir, se va a conservar ahí en la tinta porque lo ideal del papel es que no modifique lo que estás escribiendo. Y eso está increíble en ese papel arroz. Pero no solo se hizo de papel arroz, digo de arroz, se hizo de bambú, se hizo de algunas otras semillas y fibras que por ahí le sobraba a alguien o los conseguía, y entonces para, ya saben, ¿no? Para hacer sus rollos de papel más hermosos, pues más dinero le inviertes y cambias la fibra del material. Que a veces solo eran por lujo, más que por la perduración que podía tener. Luego, que no sé si ustedes saben, pero Gutenberg no inventó la imprenta, fueron los chinos, y fueron en el siglo V, o sea, como en el año, no sé, para qué les miento, ¿no? Eh, entonces los chinos, ahorita les voy a mostrar una imagen de una imprenta, lo que hacían es grabar con no sé su nombre, pero con esta herramienta, grababan los kanjis chinos en esa tablilla de madera. ¿Y qué pasa? Que estos kanjis tienen que estar en un espejo, o sea, al revés, volteado, ¿no? Para que justamente cuando venga la tinta se va a meter en todos los surcos de las letras y se va a poder plasmar en el papel. Y entonces sí se va a leer hermosamente bien. La desventaja de estas tablillas es que se desgastaban, porque pues la madera es suave, ¿no? Y con tantos golpes de la máquina que va y agarra y pum, 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 pues se va desgastando, se van borrando algunos ganches y tienes que volver hasta toda la tablilla para volver o seguir imprimiendo. Ventaja es que te sacaban muchísimas copias y pueden llegar a todo el reino de China, que ustedes saben que es inmenso, y desventajas, pues que se desgastaba. 10 siglos más tarde, en el siglo XV, Gutenberg viajó desde Alemania hasta China para ver qué onda, ¿no? ¿Qué onda ahí con ustedes? ¿Qué hacen? A través de la ruta de la seda, ¿no? Bueno, viene desde Inglaterra hasta China para justamente eh, traer la seda de vuelta a Europa, porque era un producto carísimo, ustedes saben, y la globalización y bla, bla. Y entonces Gutenberg fue y los observó y encontró su imprenta. ¿Qué es esto? Aquí se coloca pues toda la parte de madera para poder plasmar aquí la hoja, ¿no? Se coloca ya con la tinta, se pone y ya. Se presa muy bien y ya. Y eso hace que pues puedas reproducir la Biblia muchísimas veces. Y eso fue una de las grandes ambiciones de Gutenberg. Por ahí hay un libro que se llama El discípulo de Gutenberg, si pueden leerlo, es mitad de historia, mitad novela. Está precioso porque viene me cuenta la historia desde la visión de una persona que trabaja con Gutenberg haciendo las letras. Lean. Porque la innovación hermosa que sí tuvo Gutenberg fue agarrar letra por letra y grabarla en metal, como estas letritas. Estas ya son más modernas, pero por ejemplo, la letra L, aparte de que estamos viendo la de cabeza, tenía que estar en espejo y todo este espacio tenía que ser eh, cincelado desde del metal, ¿no? O sea, ahí grabado en el metal nada más la letra L.
Generalmente nosotros en los documentos agarramos Comic Sans, Arial o Helvética a lo mejor, especialmente cuando somos godines. Y pues no nos damos cuenta que el tamaño 12 pues a lo mejor puede ser algo así, ¿no? El tamaño 8 pues es muy, muy, muy chiquito. Ahora imagínense trazar una A minúscula de este tamaño. O sea, no trazar, grabar de este tamaño, la A minúscula. Es un trabajo impresionantemente artesanal, donde una letra puede llevar meses. Y además una tipografía grabada te puede llevar años, porque las tipografías tienen que ser, bueno, todas las letras tienen que llevar un mismo estilo, no puede ser diferente como aquí, que tenemos una C, me parece, sans serif, y una L serif. O sea, estas dos son diferentes tipografías y lo sabemos aquí en todas partes, ¿no? Esta también es diferente, esta es muy diferente a estas, esta también, o sea, la ventaja de esta foto es que tenemos muchas tipografías en un sola placa. Y aquí se pueden ver las separaciones de las letras. Pero imagínense estar grabando esto a mano, con las herramientas no eléctricas, ¿no? Muy manuales de esa edad. Pues, no me inventes, o sea, es un trabajo hermoso, eh, un gran trabajo. Que por cierto, Gutenberg tuvo muchos problemas para conseguir, o más bien para seguir manteniendo a sus discípulos quienes grababan las letras, ¿no? Porque uno se podía hacer, eh, a lo mejor tenían que hacer 10 letras A del mismo tamaño, 10 letras del otro tamaño, 10 letras más grandes o más chiquitas para poder llenar el texto y para poder imprimir la Biblia. Imagínense, la Biblia es una cosota terriblemente enorme, ¿no? La ventaja de estos tipos es que nada más, o sea, una vez que los tienes, tenemos un estante alto, en la parte de arriba tenemos todas las letras mayúsculas y en la parte de abajo las letras minúsculas. Por eso es que en diseño decimos a las mayúsculas altas y a las minúsculas bajas, por la posición en la que están en las cajas de las imprentas. Que eso no tiene mucho que se extinguió, ¿eh? O sea, todavía vamos al centro de la Ciudad de México y encontramos a muchos impresores hermosos con su imprenta Minerva, perdón, que tienen sus cajas de diferentes letras, las altas y las bajas. Si pueden ir y darse una vuelta, también es maravilloso ver el trabajo de cómo hacen las invitaciones, que desafortunadamente ya se ha reducido nada más a eso, pero la máquina es una maravilla. Véanlo, obsérvenlo y véanlo y aprecienlo, porque también es, o sea, una caja de esas, de una tipografía completa, puede costar 10,000 pesos o más. Entonces son muy valiosas, es mucho trabajo y la mayoría se hace a mano. No hay muchos moldes, porque también ya no lo necesitamos, pues ya tenemos la compu, ¿para qué hacemos así? Si con un clic le podemos cambiar el acento, por ejemplo, ya no tienes que desarmar, buscarla de acento y ponérsela. Ya la tecnología evolucionó tanto que ya no lo necesitamos, pero es hermoso. Acá les puse una imagen, perdón por el pixel, en donde tenemos ya los espacios, que son literalmente plaquitas eh, de grosor y el tamaño adecuado para poder ir entre palabras y para poder ir entre líneas. O sea, aquí también hay una plaquita. Ajá. Aquí y acá, para poder hacer estos espacios y estas letras a las que estamos acostumbrados. Que cuando nació la caligrafía, pues justamente en este periodo de los copistas, de los escribas,
pues no tenían chance de separar las letras, porque si separaban las letras, eh, perdías parte del material en el que podías trabajar y entonces se te hacía más caro. Y si se dan cuenta, me dijo una profesora, si te das cuenta, pues nosotros hablamos seguito, seguito, seguito. No dejamos tantas pausas. O sea, entre palabra y palabra no hay una pausa que digas, ah, pues sí, ahí la dejas del espacio. Tal vez podríamos simular la coma o el punto cambiando de ideas, pero nada más. En realidad estos espacios solamente son un arreglo visual para que nuestra vista no se canse y para que podamos entender bien las palabras. Eso es hermoso. Bueno, acá les puse, hasta aquí ya llegamos como hasta la historia de toda la escritura y cómo ha evolucionado el hombre. Si se dan cuenta, desde aquí, desde este siglo XV a la fecha, que serían 600, 700 años, pues ya hemos evolucionado tanto que ya tenemos 60.000 tipografías, que ya podemos buscar tipografía tipo Harry Potter en internet, nos va a aparecer. Pero hay que tener cuidado con esas, porque después nos aparece como en muchos TikToks o muchos de Instagram que no tienen acento, por ejemplo, ¿no? Podemos ver inflación, ¿no? Y la O de otra tipografía. ¿Por qué? Porque todas las demás no tienen ese acento, porque no están estructuradas con el acento español, solo pues, los ingleses, ¿no? O a lo mejor está en francés. Hay muchas cosas en considerar cuando se utiliza una tipografía. A veces hay que inventarle el acento. Yo lo he hecho, le he inventado el acento a varias hermosas que pues no lo tienen. Y no porque los diseñadores no se los hayan querido poner, sino simplemente en su código de lenguaje, pues no existen los acentos y no se los pone. Y se acabó. Entonces, muy pocas tipografías son funcionales. Muy pocas tipografías, por lo menos funcionales en español completamente, porque a veces tienen acentos pero no tienen la ñ. Y entonces, como dices español sin ñ, espagnol. Bueno, aquí les puse lo que es la tipografía, ¿no? Aquí tenemos una muy bold y un poco itálica. Hay, bueno, por lo menos aquí se ve que podemos ver así de delgadas las letras. Esta es de una misma, no sé de cuál sea, pero esta es de una misma tipografía en donde tiene unas letras muy delgadas y unas letras muy gruesas y unas letras en itálicas. Eh, y entonces, la función de estas depende de qué es lo que quieres comunicar también. Muchas otras no, y muchas otras el Word o algunos editores de texto pues te lo dan a fuerzas. A lo mejor tu tipografía era una DIN Condensed no sé qué y ya te la... Acuérdense que el Condensed es cuando están las letras así, como que, o sea, si la celda la damos así, se ve más delgada y más alta. A lo mejor el Word la puedes hacer más alargada y ya la deformaste. Y entonces así, en una palabra, bueno, o sea, no. Como diseñadora me prohíbo hacer esas modificaciones. Mejor busca otra. ¿Para qué echar a perder algo que ya está construido? Algo que, pues es como si eh, te metieras a tu oficina y dijeras, no, no quiero nada así, vamos a tirarlo todo y lo voy a poner a mi manera. O sea, si eres el dueño, qué bueno, ¿no? Pero si no, y nosotros no somos los dueños de la tipografía. A lo mejor la compramos, a lo mejor está en nuestros archivos, pero no tenemos, no sé si el derecho, sino, es como muy difícil romper la estructura que tenemos con esas letras para convertirlas en algo que no existe o falso. Por eso mejor dibújalas. Si te gustó tanto esta
pero la quieres más gordota, la hacemos gorda. Yo te enseño a hacerlo. Si te gustó esta, o si te gustó esta y la quieres muy delgada, también te enseño a hacerlo. Y así puedes modificarlo las veces que quieras sin estar violando ninguna norma o no sé si sea eh, ninguna cosa ahí visual y entonces que se lea bien y entonces que esta E sea la misma que esta y que esta, sin ser la misma, no, no sé, ¿no? Esto es lo que tenemos que hacer con el lettering, poder llevar de una letra normal a modificarla a lo que queremos. Y no solo estoy hablando del grosor, sino como acá, no sé si los pueden apreciar, este tipo de remates, ajá, este tipo de acabados. ¿No? Porque te podemos tener una letra muy así, esta es lo que les decía condensada, muy condensada, y la volvemos con remates y muy grande, y que se vea muy extendida. Y para eso nos sirve el lettering, para poder armar todo esto perfectamente sin tener que desarmar algo que ya está, ya tiene normas y todo, ¿no? Bueno, aquí está un ejemplo de caligrafía. Una de las limitantes, una de las desventajas limitantes que yo veo de la caligrafía es que pues necesitas la herramienta. Necesitamos en este caso plumillas. Y las plumillas son, a mi parecer, extremadamente caras y además depende si son con tinta recargable, con tinta de tintero, con tinta de no sé qué, para poder escribir. Y luego acabas con unas manchas, o sea, de toda la hoja que tienes que volver a repetirlo porque ya se te manchó y bueno. Entonces, esa es la única limitante de la caligrafía, que es preciosa, yo no lo niego. Que es muy difícil de trazar, también. Que te voy a enseñar, también. Y este es un pequeño imagen del lettering que me encontré por ahí, que pues es completamente lo que puedes hacer, ¿no? Es tomar dos o tres tipos de letra para una frase, para tu nombre, para poder adornarla y ponerle sombra y ponerle color y ponerle movimiento y ponerle rayitos para que entonces se vea maravilloso, para que entonces se vea increíble, para que entonces se vea como un arte. Pero acuérdense que en este arte, la mayor de nuestros retos, el mayor de nuestros retos, es la legibilidad. Si es legible, está increíble entonces. Porque a veces a la caligrafía no la entendemos. Ni siquiera cuando nos ponemos por todas las ligaduras que debe de llevar. Y le hacemos una de más y ya no se entiende como la Z, por ejemplo. A lo mejor la Z la confundes con una G o con una Y. ¿Sí? Bueno, hasta aquí la presentación de las letras, de más o menos desde dónde vienen, por qué vienen y cómo vienen. Déjenme regresar a mi cámara frontal para explicarles ahora sí qué es lo que tienen que hacer. Aquí en el chat les dejo, en el chat de WhatsApp les dejo eh, unos autores que para mí son dos y un de los más grandes, más bien dos ellas, un él, de los más grandes autores que tenemos en lettering en la actualidad. Una de ellas es Louise Philly. Búsquenla en su Instagram, ya les dejé la liga ahí en el WhatsApp para que la vean. Es una persona, híjole, maravillosa que ella sí o sea, hasta lo cuenta en sus historias, lo cuenta en su libro. Va y recorre las calles, toma fotografías a los letreros antiguos, toma fotografías alrededor pues, de su comunidad y de esas toma una letra para poder reproducirla y poder dibujar las demás
en el mismo estilo y entonces poder llevar a cabo unos letreros impresionantemente hermosos. Martina Flor, que también está ahí en el grupo, también es una gran letrista. Ella tiene tiene su estudio hermoso y tiene una letra que se llama ampersand, que es este 8 que hacemos como I. Déjenme dibujárselos para que lo vean, me digan, ah, sí, ese ampersand. Es esta figurita de aquí, ese 8i, que hasta lo vende como pines, porque le quedó hermoso. Entonces, véanla. Vean también a Iván Castro, que es otro letrista maravilloso. Y la ventaja de él es que él es muy experimental y se nota perfectamente su estilo, a pesar de que todas sus letras son diferentes. Tiene un estilo muy experimental. Y Luis Fili y está... Ay, se me fue el nombre. Bueno, ella tienen prácticamente el mismo estilo, son muy femeninas y muy estructuradas. Y él es muy experimental. Lo que tienen ellos tres es que no se casan en un solo tipo de letras, porque luego te vamos a ver amigos o algunos otros letreristas que dicen, ah, no, sí, yo hago lettering y solamente hace un tipo de lettering calligraphy. Y va con la vida con sus plumones y entonces va y hace todo, bueno, está padre, sí, pero el chiste del lettering es experimentar. El chiste del lettering es cambiar, es entonces romper, ¿no? Porque está mucho más padre que veamos una palabra de una letra y la otra de otra y demás. Pero no, no solamente lo mismo. Entonces, ahora sí los reto a que se vayan a su barrio, que se vayan a su comunidad, a que se vayan y salgan y entonces puedan observar, por ejemplo, aquí en México, las tortas, los tacos, el Benito Juárez, ¿no? Pero hay muchos letreros y si en algún momento ustedes han visto cómo un rotulista va y los pinta, es una cosa maravillosa, porque lo único que hace es trazar sus líneas en la pared con lápiz y luego ahí mismo va dibujando las letras y puede hacer una letra muy, muy normal con un Arial, hasta una Comic Sans, sin ningún problema. Esos rotulistas que ya se está acabando esa profesión también, desafortunadamente, son muy eh, apreciados por mí y además ya casi no existen. O sea, afortunadamente la duración de la pintura en las paredes, en la pintura en el puesto de hot dogs, pues es muchísima, que ya no necesitan mantenimiento, entonces que ahí van a estar. Pero si pueden, salgan, para que vayan por la comida, salgan, váyanse les digo, a las tortillas, al pollo, a lo que sea, tomen una foto y observen y van a observar, cuando es un buen letrero, la consistencia de las mismas letras. O sea, a lo mejor el pollo feliz está en un tipo de letra y lo demás de pierna, muslo, lo que sea, pues está en otro tipo de letra. Y eso es lo que hace muy bien el letrero. Y todos esos son letreros, porque son letreros finalmente. En el Walmart también hay todos los descuentos. O sea, cuando vas y dices plátano, 10 pesos, el kilo, los hace un letrerista. Y es maravilloso. Y entonces el letrerista no está así, muy, ahorita les abro el zoom de la cámara, pegado al papel para que no nomás trace con la mano así. No, el letrerista agarra y traza así con todo el brazo, porque tiene que trazar letras grandes. Y son letras chiquitas, pues también con todo el brazo.
Estos ejercicios los vamos a ver el día de mañana y el día viernes. Así que no se los pueden perder. Si los pierden, vean las repeticiones, porque va a ser increíblemente hermoso. Ahora, tarea. Y lo más importante es que hagan su nombre, por ejemplo el mío, y lo van a trazar sin curvas. ¿Cómo que sin curvas? Sí, con puras líneas rectas. Si hay una R, como yo, pues no va a haber ninguna línea curva. Lo estoy trazando, ¿eh? Si hay una O, tampoco tenía que trazar una línea curva. Así, de chiquito. Está chiquito porque mi ojo estaba chueco. Pero si se dan cuenta, bueno, aquí me faltó en la S. No tiene líneas curvas, tampoco la R. Así la tienen que trazar. No la hagan la misma que la mía, ¿eh? Eso es trampa. Pero tienen que trazarla así, en puras líneas rectas. Y se dieron cuenta que mientras lo trazaba no estaba agachada yo, tenía el brazo así sobre mi hoja. Y tracé así, así ustedes. Tómense 10 minutos para trazar su nombre, para trazar la frase que ustedes quieran, con puras líneas rectas. Se sientan bien, pies en el piso, trasero bien en la silla, espalda recta, brazo libre. No vayan a tener un espacio así pequeño de su mesa o de su escritorio, ¿no? Abran su buen espacio para que entonces puedan mover sus brazos sin temor a tirar el agua que ya se cayó o el micrófono en mi casa. Muy bien, pues hasta acá la clase de hoy. Este, ya mañana vamos a ver la modulación del lettering y vamos a ver las aplicaciones que puede haber en la actualidad y vamos a compartir nuestras frases creadas. Entonces, hoy hasta las 10 de la noche, a lo mejor un poquito más tarde, voy a estar recibiendo todas sus, sus contribuciones en el WhatsApp. Si eres nuevo y apenas viste este video, únete a nuestra comunidad de WhatsApp. Por ahí te lo voy a dejar en Instagram, Facebook, YouTube, para que lo tengas y puedas unirte y nos mandes tu imagen. Tómale una buena foto. Lo único que necesitan es un lápiz, un papel, no importa si es rayado, cuadrado, lo que sea, y creen y observen. Y antes de que se metan a escribir, vayan a dar una vuelta al barrio para que vean todo y entonces lo hagan y digan si me gustó o no, qué. ¿Ok? Muy bien. Por ahí también les dejé la lista de materiales, si los pueden conseguir. Qué bueno, si no, nada más con una hoja de papel y un lápiz es más que suficiente. Muy bien, sin goma. No borren. No, no les permito borrar. Uno de mis mentores dice que no use goma, que se la coma, porque si no, no se debe de borrar, chicos. ¿Sale? Muy bien. Pues nos vemos pronto. Los espero mañana por acá. Chao.